Hemos invitado a dialogar porque el dengue, no solo en nuestra zona, sino en la costa ecuatoriana, ha tomado un repunte considerable. Y hay que hacer acciones inmediatas para poder controlar este creciente casos de dengue. El año pasado, cuando yo hablaba con el doctor Cristian Moreno, me decía que en Pangua no tenía casos, me decía, que solo era en La Maná. Bueno, ahora veamos la historia cómo está. Doctor, buenos días. Un breve comprendido para iniciar este diálogo. Buenos días, Jorge. Un abrazo cordial. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Doctor, hablemos primero de estadística para luego ver qué se está haciendo. La estadística, ¿qué nos decía la estadística el año anterior de casos de dengue? ¿Cómo estaban el dengue? Hay unos que son los de complicaciones y sin complicaciones. Hay hasta fallecidos en La Maná, sí lo ha habido. Así es, Jorge. Bueno, para que entendamos cómo se está comportando el dengue, es importante recalcar lo que tú dices. Y no es solo en las costas del Ecuador, sino también en países como Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, donde el brote que se está presentando por dengue tiene en grandes complicaciones a las poblaciones en general. Claro, en La Maná, que somos una zona endémica, es decir, que siempre existe dengue cada año, vamos a hacer un comparativo. Mira, sin signos de alarma, es decir, el dengue clásico. El año pasado, en todo el año hubieron 187 casos. Ahora, este año 2024, en lo que va del año, ya tenemos 99 casos en el Cantón La Maná. Y si comparamos el mismo periodo de tiempo, 2023, con el 2024, el año pasado solamente habían 22 casos a esta fecha. En cambio, ahora tenemos 99. Como puedes evidenciar, es muy grande la diferencia entre los casos que hubieron el año pasado en el mismo periodo de tiempo frente al actual. Y como bien lo decías tú, Jorge, el año anterior en el Cantón Pangua solo se presentó un caso y que posiblemente estaba vinculado con la actividad laboral que la desarrollaba en La Maná, en Quinsaloma y en Valencia, el señor. Pero este año ya llevamos 53 casos. Es decir, nos hace que pongamos nosotros empeño y de manera efectiva en controlar el mosquito, que es quien transmite la enfermedad y es el vector causante de todo esto. Ya, un caso y ya lleva 53 en Pangua. Y en La Maná ya lleva más de la mitad de lo que hubo el año pasado y todavía no completamos medio año. Entonces, Así es. estos son... Apenas llevamos 17 semanas, Jorge, Sí. de las 52 semanas que tiene el año para nosotros epidemiológicamente. Usted habla de los sin complicaciones. ¿Y los con complicaciones? ¿A qué se refiere con complicaciones? Con complicaciones son pacientes que por la sintomatología que tuvo la enfermedad debieron ser hospitalizados porque se bajaron las plaquetas, porque presentaron sangrado, porque hicieron alguna de las complicaciones como abdomen agudo, insuficiencia renal o shock por dengue. Entonces, estos pacientes, el año 2023 fueron 9 en total, es decir, un poco menos de 1 mes. Este año, en La Maná, ya llevamos 4, es decir, casi 1 por mes. Ya. En cambio, en Pangua, el año pasado, en todo el año, se presentaron 6, es decir, 1 cada 2 meses. Ahora ya llevamos 6, es decir, vamos más de un paciente por mes presentándose en el Cantón Pangua. Pero si comparamos el mismo periodo de tiempo, enero, abril, en cambio, el año pasado en estas fechas no había ningún caso con signos de alarma y este año ya hay 4 en La Maná y 6 en Pangua. ¿El dengue ha tomado vidas? ¿Ustedes tienen registro? ¿Cuántos? El año pasado, Jorge, falleció una mujer que estaba en periodo de gestación y que producto del dengue y sus complicaciones falleció el bebé, el producto, y también falleció la madre después de la cesárea que le realizaron, producto de la cascada de condiciones que se presentan con la baja de las plaquetas y todo lo demás que afecta el dengue en general. Afortunadamente este año no hemos sufrido víctimas aún, esperamos poder mantener esa línea de la prevención y de la atención oportuna y de también condicionantes que son externas a nosotros, como los tratamientos en los hospitales de segundo y tercer nivel, que se hagan oportunamente y a tiempo.
Es alarmante el número de casos que se presentan. ¿Y por qué tantos casos? ¿Por qué tanto se ha arraigado el dengue en nuestra zona? Bueno, hay varios factores, ¿no? Entre uno de ellos que se considera importante en este periodo, sobre todo en este último año, es el cambio climático debido al fenómeno del Niño, que si bien es cierto, los efectos que se esperaban con respecto a la caída de lluvias, los niveles de precipitación lluviosa no han sido los que se esperaban con la magnitud que se esperaban, pero sin embargo los otros factores climatológicos, como la temperatura ambiente, como el promedio de horas sol en el territorio, sí se han visto considerablemente cambiados, es decir, mayor intensidad de sol, mayor intensidad de la temperatura ambiente, lo que favorece, Jorge, que de una u otra manera el mosquito vector, que es el Aedes aegypti, prolifere muy rápidamente y que además, sumado a esto, Jorge, la movilidad humana, la capacidad que hoy tenemos de viajar de un lado a otro, de una ciudad a otra, inclusive de un país o de un continente a otro, hacen que cepas que antes no estuvieron en nuestro territorio estén ahora presentes. Es por eso que vemos que cuando tipificamos qué dengue de los 4 que existen a nivel del mundo, qué dengue circula en nuestra población, nos damos cuenta que el año pasado, por ejemplo, en La Maná, era el DEN 1. Sin embargo, hoy vemos que ya existe DEN 2 y que en la zona de Pangua, en Moraspungo sobre todo, que tenemos un poco de influencia de Quinsaloma y de la zona de Bolívar, en cambio tenemos DEN 3, es decir, una variable, un mestizaje, un mosaicismo en la presentación de los 4 tipos de dengue que prácticamente hacen a nuestra población muy vulnerable. Existen de todos los tipos de dengue entonces en nuestra zona, 1, 2, 3 y... Solo el 4 no se ha reportado hasta ahora. Solo el 4 no se ha reportado. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Igual es dengue? Igual es dengue, pero el DEN 2 se dice que es el que tiene mayor virulencia, es decir, el que puede ocasionar mayor cantidad de síntomas en una persona, independientemente de su estado inmunológico y de su edad. Si tienes el DEN 2, las posibilidades de llegar a tener un dengue grave son mayores frente al DEN 1, DEN 3 o DEN 4. ¿Qué es lo que debe hacer una persona y cuáles son los primeros síntomas que siente el paciente cuando está con dengue? Lo primero que la persona percibe es un dolor muscular que se acompaña en simultáneo de alza térmica. Esas son las 2 condiciones que casi todos los pacientes presentan inicialmente. ¿Qué es de particular el dolor que sienten ellos? Se le decía fiebre quebrantahuesos hace unos años, porque la persona siente realmente que todas las articulaciones y el músculo están adoloridos y muy sensibles. El dolor de cabeza, o la cefalea que se dice técnicamente, tiene una particularidad, y es que duele como que detrás de los ojos. Se siente una sensación de que los ojos pesan tanto que uno prefiere tenerlos cerrados durante todo el día. Esas características son las típicas y particulares. La fiebre oscila entre 39 y 40 grados centígrados. Es una fiebre bastante alta. Este incremento de la temperatura tiende a hacer que la persona se deshidrate y que al no tener reposición suficiente de líquidos, las personas entran en una condición que se llama astenia, es decir, cansancio permanente, que a veces lo hace que no sientan ni ganas de comer. Y es ahí donde se van mezclando uno y otro síntoma y llevan a que la persona pueda caer en un estado de postración y que su sistema inmunológico no logre defenderlo, Jorge. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer. Casi todos los cuadros entre el 4º y 5º día pudieran tener una mejoría significativa, pero en muchas ocasiones la gente acude a la farmacia o a su propio botiquín y se automedica. Uno de los efectos que hace el dengue en el organismo es que destruye el sistema de coagulación, porque destruye las plaquetas, favorece la destrucción de los factores de la coagulación, intrínsecos, extrínsecos, y esto cuando se automedica la persona con aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, cualquiera de estos antiinflamatorios que se utilizan
tradicionalmente para el dolor más que para la fiebre, ocasionan que el dengue, que es un dengue clásico, que es un dengue sin signos de alarma, pueda convertirse en un dengue con signos de alarma o un dengue grave. Uh-huh. Doctor, el día de ayer, como a las 7 de la noche creo que era, observé donde antes era el centro de salud, hoy es el distrito, en la 19 de mayo y Medardo Ángel Silva, que llegaron volquetas del municipio cargados. Les pregunté, eran toldos, pero eran bastantes. Ubíqueme unas fotos que usted me envió ahora, sí, se ratifica aquello. ¿Tantos toldos? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? Además de toldos, campañas de fumigación. Yo ya no veo el carrito que andaba fumigando por toda la ciudad. Creo que esa estrategia ya no se aplica ahora. Explíquenos qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud para contrarrestar la presencia de este mosquito que está causando dengue. Bueno, Jorge, la estrategia, y como tú bien lo dices, es acabar o destruir al mosquito. Pero en este afán o en este objetivo tenemos que enfocarnos en dos cosas. Destruir al mosquito adulto, matar al mosquito adulto, pero también quitarle su reservorio habitual, que son las aguas estancadas o las aguas que se mantienen dentro de las viviendas, en floreros, maceteros, llantas de agua, botellas vacías. Si nosotros acabamos con las larvas que están en estos lugares... Los espacios de incubación. Así es, si acabamos con estos dos focos, es posible que podamos controlar la enfermedad en el territorio. Pero la fumigación solo mata al mosquito adulto. La destrucción de las larvas tiene que ver mucho con el compromiso ciudadano. Y es por eso que habíamos hecho en los años anteriores, con un poco más de tiempo, mingas, habíamos incluso llegado domicilio por domicilio a destruir estos criaderos. Hoy estamos, el día de ayer ya estuvo la VL, que es la máquina de la que tú hacías referencia, que anda en el carro Concho de Vino. Estamos ya al 100% operativo, hemos hecho un mantenimiento, estamos en miras de comprar una máquina nueva. Esta máquina tiene ya más de 12 años, es decir, es una máquina que ya cumplió su vida útil. Estamos haciendo el trámite suficiente para reemplazarla. Sin embargo, ya el día de hoy empieza a fumigar también la VL. Estamos, y agradecer, Jorge, al municipio de La Maná, a la Dirección Distrital de Educación de Pangua, con quienes en conjunto hemos hecho la fumigación de cada una de las instituciones educativas, por lo menos las más grandes y céntricas, para que cuando los niños vuelvan, que se esperaba que fuera el lunes anterior, puedan volver a espacios seguros. El día de ayer, efectivamente, Jorge, tú lo has dicho, recibimos 25,000 toldos que van a ser entregados en Pangua, en La Maná, y posiblemente también vamos a hacer una cruzada para entregar en la zona periférica de Quinsaloma, que son de donde también nos llegan bastantes pacientes hacia nuestras unidades operativas. Estoy haciendo contacto porque estos 25,000 toldos precisamente tienen que ser entregados en toda la población, porque tienen una particularidad, Jorge. Son toldos que vienen impregnados con una sustancia que es insecticida, es decir, repele a los mosquitos, y que después de un proceso de activación que consiste en meterlo, sumergirlo en agua por durante 3 a 5 minutos, retirarlo, ponerlo al sol, están listos para ser utilizados en las viviendas donde por A o B circunstancia exista la proliferación de este mosquito, y de esa manera evitar que durante la noche, sobre todo al atardecer y al amanecer, seamos picados de este zancudo y nos podamos enfermar, o a su vez, si alguien que ya está enfermo sea picado por el mosquito y lleve la enfermedad a otra persona sana. Estos toldos van a ser entregados a partir de el día de mañana. Buscaremos una estrategia para poder entregarle a la gran mayoría de las familias. Tenemos tabulados unas 12,000 familias en La Maná, unas 4,000 familias en Pangua, y estaremos entregando entre 1 y 2 toldos por familia de acuerdo a las circunstancias en los diferentes eventos que venimos haciendo. ¿Ustedes tienen zonas endémicas en La Maná, zonas endémicas en Moraspungo, que son los dos lugares donde el foco de presencia es más fuerte? ¿Hay zonas endémicas? Así es, Jorge. Por ejemplo, en La Maná, este año el Carmen, el Triunfo y La Maná Centro son los focos principales donde encontramos casos de dengue. Me está hablando de todo el centro urbano, de toda la población urbana. La Maná, el Carmen, el Triunfo es todo lo urbano. Así es, casi toda la población urbana. Recuerda que en la zona urbana la gran mayoría de gente ya no usa toldos.
Sí. entonces somos más vulnerables. Recuerda que en algunas comunidades como la Josefina, Ucayacu, antes no habíamos tenido casos y ahora ya tenemos casos. Estamos también trabajando con la Junta Parroquial para poder hacer ese proceso de fumigación, pero sobre todo, Jorge, y vuelvo, insisto, la concientización de que tenemos que destruir los criaderos que están en las casas. Yo vi una iniciativa que la tomó el municipio de La Maná de recoger llantas, que es importantísimo. Se compara una llanta con una incubadora para un bebé prematuro, así. Esa comparación le damos nosotros los médicos cuando hablamos de una incubadora para zancudos. La llanta permite el nivel de temperatura óptimo, el nivel de luminosidad adecuado. Es ahí donde se reproduce la gran cantidad de zancudos. Es una fábrica de mosquitos, entonces una llanta, ¿no? Es una fábrica de mosquitos. Mucha gente acostumbra a guardar las llantas de los carros cuando las cambia por si acaso, ¿no? El por si acaso que siempre nosotros, sobre todo los varones, decimos. Si la llegara a necesitar, y ahí se acostumbra uno a guardar estas cosas. Correcto. Esta campaña de fumigación, entrega de toldo, es parte de la actividad que ustedes desarrollan. Ahora, ¿hay campañas de vacunación que estén en estos momentos a ejecutarse o ejecutando? Qué importante que la comunidad lo conozca a través de los medios. Nos escuchan en La Maná, nos escuchan en Pangua, allá en el corazón, en todas partes del subtrópico de la provincia. También nos escuchan en Quinsaloma, que es una zona que tiene mucha relación con Moraspungo, Quinsaloma, Las Naves, que es de Bolívar, San Luis. ¿Hay alguna campaña que ustedes van a emprender? Sí, Jorge, aprovecho la oportunidad y gracias por la pregunta. El día de mañana inicia la jornada de vacunación Semana en las Américas, que es una campaña que se hace año a año a través del Ministerio de Salud Pública con el aval de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, y que este año tiene como objetivo principal vacunar contra el virus del papiloma humano, tanto a niñas, que se lo venía haciendo desde ya hace varios años, desde los 9 años de edad, y esta vez hasta los 14 años de edad. Hay que considerar, Jorge, que a través de la pandemia, es decir, 2020, 21 y 22, hubo un pequeño desfase en la vacunación de las niñas, sobre todo en estas edades, y es por eso que el Ministerio de Salud Pública, junto a la OPS y la Organización Mundial de la Salud, han decidido aplicar, indistintamente de las dosis que pueda tener una niña en estas edades, una dosis más de refuerzo. ¿Qué vamos a cubrir con esta vacuna? Vamos a cubrir a las niñas para que al futuro ellas no puedan padecer de una enfermedad catastrófica que es el cáncer del cuello uterino, que está vinculado directamente con la infección del virus del papiloma humano. Esta vacuna, Jorge, este año de manera inédita en Ecuador, también va a ser aplicada a los varones de 9 años de edad hasta un día antes de cumplir sus 10 años. De igual manera, una dosis que le va a permitir que su sistema inmunológico lo defienda a él como varón y que no lo convierta en el vector transmisor de la enfermedad hacia las mujeres. Recordemos que el virus del papiloma humano con mayor frecuencia presenta en mujeres cáncer de cuello uterino, pero también presenta en los varones cáncer de pene, en otros cáncer de ano, cáncer de faringe, cáncer de boca, cáncer de lengua, y que es precisamente esta iniciativa la que arrancamos el día de mañana hasta el 30 de junio, es decir, casi 2 meses vamos a estar, primero visitando las instituciones educativas para que los niños que no hayan recibido la dosis, las niñas que no recibieron sus 2 dosis o las que no recibieron ninguna, puedan recibir esta dosis de refuerzo y de igual manera de forma inédita los varones también. Bien, quiero agradecerle por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo y también concientizar a la población, porque en el caso del dengue, si no desaparecemos las incubadoras de mosquito que hay en cada una de las casas, como las llantas, las botellas que se llenan de agua y entre otros, pues el problema va a persistir. Agradecerle por acompañarnos y de esta forma informar a La Maná y Pangua de la actividad que usted cumple. Un buen día para usted, doctor. Gracias, Jorge. De igual manera, un abrazo a todos y a todos quienes hacemos
la masa laboral del país, un abrazo fuerte hoy que celebramos el Día de los Trabajadores, pues todos quienes hacemos de una u otra manera la labor de trabajar por llevar el pan de cada día a nuestros hogares, que tengamos un excelente día, reflexionando que quien tiene trabajo debe cuidarlo y quien no lo tiene, anhelar que un día lo pueda tener para que sea sustento. Gracias, Jorge, buenos días. Un buen día, nos acompaña el doctor Cristian Moreira, director del distrito Pangualamaná.